Ya yo, bueno, ahorita nos movimos un poco, pero vamos a regresarnos rápidamente. Después de ese título del 87, tienes un paso por España, por el Jerez, de segunda división, pero por ahí no te quedaste. Cuéntanos un poco qué sucedió, por qué no te quedaste, cómo fue que, quién te llamó para ir a España. Pues ahí tuve una llamada de una persona, un amigo de la familia, un señor, que me contactó con la gente de Jerez, que estaban buscando un centro delantero, y él creyó en mí, me sugirió y sin verme yo creo, y sin saber quién era ni nada, me llamaron, no se usaba representante, yo también sin conocer nada ni nada, pues ahí voy, llego allá, me presento, hago la pretemporada, tengo algunos conflictos un poco con el contrato en cuanto a lo que me habían prometido darme, y tomo una mala decisión, creo yo, ya al paso del tiempo, ¿no? Donde yo les digo que si no me cumplen, yo me regreso, y como vi que no me cumplían, arreglé mi finiquito y me regresé. Pero si no, creo yo que lo peor que me podía pasar era retrasos en todo, pero al final creo que era gente que me iba a cumplir. Pero era un poco, yo estaba en esa época en que venía de ser campeón con Chivas, todo eso, iba a segunda división, entonces como que un poco dije, bueno, pues no me tratan como me deberían de tratar. Pagar el precio, ¿no? Entonces, sí, no estuvo bien, pero bueno, regresé. Muy bien, y todavía, bueno, tienes una última etapa en Chivas y te retiras con el Querétaro. Sí. Y después de la retirada, Yayo, que por ahí te vemos que empiezas como preparador físico y auxiliar técnico en Tecos en el 96. Tienes ahí, te tomas unos 2, 3 años de descanso. Mira, es que yo cuando, antes de irme a Querétaro, yo me caso. Me caso y cambio de equipo. No había estado 10 años en Chivas, me caso y ese año me dicen salgo. Entonces me doy cuenta que estoy en la luna de miel, hablé en el draft, oye, pues que te compró Querétaro, vamos. Pero yo sí le dije a mi recién esposa, ¿sabes qué? Si me va bien, le sigo. Si me va mal, yo ya no lo voy a seguir. Sobre todo en cuanto a lesiones, porque el rendimiento bajaba. Y a mí mi último año en Chivas fue muy complicado porque ya no, la gente me resistía mucho, por lo mismo que ya no rendía y me lesionaba. Entonces yo ya no andaba bien, quizá fue drástica mi decisión, pero así fue. Arranqué bien con Querétaro, pero al final terminé sin jugar, decido retirarme y sí me tomo 1 o 2 años haciendo otras cosas, haciendo mi curso de entrenador, también estuve entrenando, pues yo empecé desde abajo, formé las escuelas de fútbol de Chivas Hidalgo, dirigí la de Chivas Verde Valle, estuve con Abuelo Real trabajando muy poco tiempo en unos infantiles, entrené universidades como el TEC de Monterrey Campus Guadalajara, fui director de escuelas privadas en el fútbol, y ya de repente me sale la oportunidad de ir a Tecos con Luis Fernando Tena precisamente. Tena es el que sí, te jala. Tena me jala, con quien tengo una gran amistad. Sí, es lo que hemos observado, ¿no? Has estado con Tena en diferentes etapas, entonces empiezas con él en Tecos. En Tecos. Y después, en Tecos estás, ¿cuántos? Un torneo. O sea, llegamos y completamos un torneo y estuvimos otro más. Y ya. Acabando el torneo cumplimos contrato y ya. No nos renovaron. Y después apareces como auxiliar en Santos. Tuve también una muy pequeña etapa, también me fue mal en Correcaminos, de división de ascenso. Fue mi primer equipo, ya como técnico, sí. ¿Dónde estudias tú la carrera de director? Guadalajara. En Guadalajara. En el Endit Campus Guadalajara. Ya se llamaba Endit Campus Guadalajara. Ok. Y entonces estás en Correcaminos. En Correcaminos me va mal, duró 10 partidos y ya salgo de ahí. Regreso a Guadalajara y bueno, ahí estuve esperando hasta que Fernando me llama en el diciembre de 1999. Te llama a Santos. A Santos. Como auxiliar técnico. Sí. Y ahí estás también un año. Octubre, noviembre, ¿no? De auxiliar con él estuve 5 temporadas. Sí, casi 3 años. Sí, casi 3 años. Sí. Y bueno, ahí has formado una gran mancuerna con Girarte y con Tena, sobre todo como auxiliar, ¿no? Después, digamos, en selección un poco. Pero bueno, platícanos, antes de pasar al tema de selección, ¿cómo llegas finalmente a Chivas
Pues después de estar casi 3 años con Quirarte como auxiliar. Estuve casi 3 años, salimos en julio del 2002, me parece. ¿Ahí cómo te va? ¿Cómo fue tu experiencia? Con Fernando, no, muy bien. Los cinco temporadas ¿Ya? Calificamos. En una quedamos campeones, en otra subcampeones. 2001, ¿Sí? Creo que sí, clausura 2001. En fin, nos fue muy bien ahí. Tenemos un equipo de trabajo muy agradable. Era Fernando Quirarte, auxiliares Eduardo Ramos y yo. Él era el experimentado, yo el joven, entonces nos complementábamos bien. Preparador físico Guillermo Hernández, el Plátano. Total, estábamos muy, muy bien. Y salimos y pues ya pues regresamos cada quien, ¿no? A Guadalajara. Y yo estando en Guadalajara, el que entra el Santos por nosotros es Sergio Bueno, pero dura muy poco, dura 8 juegos. Sale y le dan el equipo al Flaco Tena, y Tena me llama para ser auxiliar. ¿En Santos? Santos, entonces regreso a Torreón como auxiliar, ahora de Tena. De Tena. Pero eso ya fue en tu segunda etapa en Santos. No, bueno, sí, Sí. después de con Fernando, pero en el mismo 2002. Claro, En claro. julio yo regreso a Guadalajara y en septiembre estoy ya, Sí. le va mal a Sergio, Bueno. llega Fernando y finalizo ese campeonato con él. Era la apertura, bueno, el invierno del 2002, ¿no? Sí. O ya era la Es que apertura, antes, ¿no? Ya es que era antes era verano, y creo que fue la primera apertura, sí. ¿no? Apertura 2002. Algo así, pero bueno, me acuerdo que fue en diciembre Sí. que me llaman de Chivas, me llama Néstor, mi primo, que estaba de director deportivo. Ok. Y me ofrecen Chivas, habló con Jorge, y el 2003 ya agarró Guadalajara como director técnico. Más Guadalajara. Y estás 9, 10 meses, ¿no? Con Chivas. Estoy en una temporada completa y 10 jornadas de la siguiente. La primera temporada, ¿qué tal? Yo digo que bien, de bien a muy bien, un equipo pues, no con mucha expectativa. Logramos calificar vía repechaje. Hicimos una buena temporada, el equipo jugaba muy bien. Y al siguiente torneo, pues ya nomás duré 10 jornadas. Tenías buen equipo, ya por ahí empezaba Omar Bravo, el Venado. Todos empezaban. Vamos a lo mismo, ¿no? O sea, una cosa es ahorita disfrutar jugadores y otra cosa es que empezaba. Empezaba Omar Bravo, empezaba Medina, empezaba Salcido, empezaba Yair García, empezaba Miguel Sabá. Johnny García empezaba, ya estaban, sí, tenía un Joel que era un jugador ahí, estaba Osvaldo Sánchez que también era, yo traje a Reynoso también ya estaba. Reynoso ya estaba, o sea, pero muchos empezaban, o sea, pues era un equipo joven. Vino Heriberto, vino estaba ¿quién Ramoncito más? Ya, ¿no? También. Sí, Ramoncito. Morales. O sea, sí había la base de Ramón, Joel, Osvaldo, que eran jugadores muy, muy hechos, ¿no? Y había otros que empezaban. Emilio Mora también estaba. Emilio Mora estaba. Sí, sí. También, no era que fuera joven, pero tampoco era un jugador consolidado, ¿no? O sea, Claro. vamos, así era. ¿Y qué tal tu relación con Vergara? ¿Cómo recuerdas Mira, a Vergara, que en paz descanse? Que en paz descanse, yo creo que llegó con muchas ideas nuevas, unas aplicables y otras no. Creo que, y el paso del tiempo lo ha manifestado de esa manera, ¿verdad? Unas no tenían futuro y otras tenías que entrarle por un lado como para que fueran aceptadas. Pero creo que a mí me faltó un manejo, ¿no? Pues yo era muy joven como técnico y creo que sí me faltó manejo en el sentido de entender esa visión y tratar de yo moldearla para ayudar y también aceptarla y también ver que yo podía cambiar ciertas cosas, ¿no? Con las que vas creciendo. Pero no tuve esa apertura, entonces la relación no fue buena. No fue buena. Reconozco yo lo que hubo de mi parte totalmente, inclusive después tuve tiempo de hablar con él y bueno, creo que ahí me faltó ese manejo. Pudo haber sido un proyecto de más largo tiempo si yo hubiera tenido una apertura más grande. Abrir más el corazón. Más que el corazón, también la mente. O sea, entender que había otras visiones que no eran tan ortodoxas, pero que de igual manera podían ser aplicables con ciertas modificaciones. Hoy, ¿cómo recuerdas tú a Vergara? ¿Cómo lo conceptualizas? ¿Cómo
definirías? Creo que es la persona que he conocido en el fútbol mexicano que más creía en el jugador joven mexicano y que le interesaba desarrollar esa capacidad. Y eso pues, la parte más positiva de él. En la parte quizá negativa de él, pues que a lo mejor también él por su parte tenía ideas poco aplicables, pero que pues quiso hacerlas de cualquier manera y que a lo mejor retrasaron ciertos desarrollos que pueden haberse ahorrado tiempo. Hablo de todo ese tipo de cosas, de planes de vida, de las cuestiones de las primas, cómo manejarlas, en fin, algunas cuestiones que llevaría tiempo. ¿Te consideras que era un visionario, Jorge Vergara? Sí, pero en ese aspecto, ¿no? En el de las fuerzas básicas, sobre todo. Después, ya su visión en cuanto al equipo de primera división siempre fue tener lo mejor, pero a veces no había la paciencia para ir construyendo eso que él quería como mejor. Muy bien. Y después de Chivas pasas como director técnico ya en Santos. Mi tercera etapa en Santos. Tercera etapa ya como director técnico, sí. Y después vas a Jaguares, entonces también por Jaguares. ¿Cuál es, digamos, como director técnico, un recuerdo que tengas de que hayas el más sufrido en la banca y el más gozado? Una anécdota por todo tu caminar con el más gozado, indiscutiblemente, cuando estuve con Santos en la Copa Libertadores, que también me trajo el momento más desagradable cuando fuimos eliminados en el estadio de River en tanda de penaltis. Siento yo injustamente. Te hacen repetir un penal, ¿no? Sí. Y el más sufrido como técnico, yo creo que fue esta etapa última que tuve con Morelia. Con Morelia. Esos 5 partidos. Muy corto, ¿no? 5 partidos. Sí, pero fin, mal momento, fui... no había bases para que yo hubiera llegado ahí y al final había una presión que yo no le entendí hasta este día y tampoco supe manejarla de una buena manera. O sea, no supe darle la vuelta. Muy bien, y el más gozado dices como director técnico en la Copa Libertadores. Copa Libertadores, todo ese proceso. Pues, ¿hasta dónde llegaron? ¿Hasta cuartos? ¿O semifinales? No, calificamos y luego ya pasamos a los cuartos. A los cuartos. Okay. Y como jugador, ¿cuál es aquel momento que más has disfrutado o digamos alguna anécdota en cancha que te hayan hecho, bueno, malo, una patada, un pellizco, un gol? Tengo varias situaciones, ¿no? Tengo desagradables. Una vez que fallé un penalti en liguilla contra Tecos, que era ya, si yo lo metía pasábamos a la semifinal, lo fallé, afortunadamente pasamos después. Mi primer gol, como tardé tanto en conseguirlo, mi primer gol me dio como un alivio. Pues el día de la final, el campeonato, fue algo que también me marcó. Mi primer partido con la selección lo jugué aquí en el Azteca contra un equipo de Hungría, hice un gol en mi primer partido con selección. Pero bueno, pues hay tantas anécdotas que a veces volverlas a la memoria es complicado. 89 goles con Chivas, ya eres el tercer mayor anotador en la historia del rebaño sagrado, pero ¿cuántos goles hizo Eduardo de la Torre en su carrera? ¿Tienes el dato? No lo tengo, pero no muchos, como te digo yo. Es que antes yo no jugué partidos de Copa, nunca tuve partidos de Copa. Los partidos amistosos, pues no, tampoco yo los contabilicé. Creo que son 89 de Liga, exclusivos de Liga. Entonces yo no tengo ni de Copa, ni de Copas internacionales, ni de esto, ni de aquello, no. Por eso la estadística, bueno, te pone solamente detrás de Omar Bravo y de Salvador Reyes, ¿no? Sí. De Chava Reyes. Pero bueno, ahí todo una leyenda en Chivas, Yayo. Yayo, la actualidad del Guadalajara, ¿cómo ves hoy? Hablas ahora que llegaron estos jugadores, 7 jugadores, salvo el tema del Pocho Guzmán. Sí. ¿Tú cómo ves la actualidad del Guadalajara? Ya un poco nos adelantaste que no te agrada mucho la idea de sacar la cartera. No.
Y preguntarte, hace unos meses se hablaba de que el Guadalajara no había dinero. ¿Qué pasa ahora? O sea, ¿qué crees que sucedió? De repente 40 y tantos millones de dólares en traer refuerzos. ¿Qué pasó? ¿Rompió el cochinito a Mauri? ¿O es que a lo mejor su papá era más conservador? ¿O es la parte emocional que trae a Mauri de esa promesa que le hizo a su papá? No sé, mira, yo no sé cómo son las circunstancias internas. Pues están endeudados. No sé cómo son las circunstancias internas. Lo que yo alego, y tampoco es que diga que no está bien que gasten, que saquen la cartera, está bien. O sea, yo digo que el proyecto paralelo para que el jugador también que está ahí en la cantera salga y en algún momento dado pueda también representar un poco a la institución y pueda identificarse con todos, no se está dando. Esa es la cosa que yo peleo un poco, ¿no? Si le sacaron ahora dinero, si pidieron prestado, si lo tienen y antes no querían sacarlo, etcétera, etcétera, no lo sé. Aparte, siempre estos proyectos corres el riesgo de que si al final no consigues tu objetivo, o sea, ¿cuánto tiempo quieres conseguirlo por lo que tú invertiste? 1 año, 2 años, 3 años, no lo sé. Pero si no lo consigues el objetivo, tiende a irse en picada, pero feo. Hay otros ejemplos en primera división de otros equipos. ¿Por qué? Porque no tienen un sustento, solamente la inversión. No hay una base que lo sustente. Si tú esa inversión la llevas y aparte tienes lo otro, que de alguna manera si te falla un poquito aquí, lo alimentas de acá, pues está bien, ¿no? Pero si te falla lo de aquí y no tienes nada para apoyarte, ¿qué va a hacer? Yo no creo tampoco que puedan, y aparte lo he leído, que vayan a andar gastando este dinero cada 6 meses, ni cada año. Ya se habló de que pues, esto no va a ser recurrente. Pues, lógico, también lo entiendo. Pero si tú ves a Cruz Azul ahorita, es un equipo, por poner una comparación, ¿no?, de alguien que invirtió mucho hace un año, y ahorita se habla de que es un equipo corto, que está esto. O sea, ¿dónde quedó entonces toda la inversión, no? Pero así pasa, ¿no? Sí. De una exposición a una devaluación importante. Pues sí, ahí está el mejor ejemplo, porque además de Guadalajara no tiene detrás a una empresa como FEMSA, como Cemex, ¿no? Como Televisa, bueno, como un dueño tan apasionado y que todavía tiene la plata como Azcárraga, ¿no? O sea, entonces sí tienes razón en esa parte. Pero bueno, Yayo, vamos a hablar un tema obligado, ya casi para finalizar. Es después de tú haber dirigido a Chivas, a Santos, a Jaguares, Morelia, llegas a selección nacional con tu primo, con el Chepo, que te lleva, junto con Chava Reyes, otro de los auxiliares técnicos. Y bueno, aquí la pregunta obligada, Yayo, bueno, ¿cómo viviste esa estancia en la selección nacional? Pues también estuvo muy marcada. Fue la etapa inicial, 1 año, 1 año y medio, que fue muy buena en todos sentidos. Se logró ser campeón de Copa de Oro. La primera etapa de la eliminatoria se hizo de forma brillante, los partidos amistosos corrieron bien, pero todo eso que duró 1 año, 1 año y medio, se empezó a complicar con el primer partido del hexagonal final, donde empatamos con Jamaica, entonces todo se empieza a distorsionar y ahí pues terminamos siendo cesados, ¿no? Creo que fue una experiencia, siempre serán provechosas si lo ves desde ese punto de vista, te das cuenta de la magnitud de lo que significa la selección para la prensa, para el aficionado, para la parte económica, o sea, olvídate, es una suma de intereses deportivos, económicos, trascendentales para el balompié que la verdad, hasta que no estás ahí adentro te das cuenta, ¿no? Entonces sí lo disfruté, pero también lo sufrí en esos momentos difíciles. Precisamente tú lo acabas de comentar, yo te preguntaría, ¿cuáles son los indicadores que se deben de cuidar para ser exitoso en selección nacional? O sea, tú me acabas de decir, oye, estando ahí me di cuenta de ciertas cuestiones. ¿Qué indicadores? Como técnico, como en este caso como auxiliar, en fin, como equipo. Es que es imposible cuidar indicadores que son externos, ¿no? Como es la expectativa, tanto de la prensa como de la gente para los resultados del equipo. Yo sigo pensando que todavía nuestra materia prima no está para competir de una manera genuina, de una manera con autoridad contra las selecciones importantes del mundo. Y a veces nosotros queremos que ya estar a la altura.
nos decepcionamos y amargamos fácilmente cuando no se consigue. O sea, ese quinto partido y ese partido final que no hemos conseguido nos tiene ahí sometidos, pero es por una gran expectativa. Yo creo que un indicador es cuando la selección, cuando el fútbol mexicano logre colocar 10, 15, 20 jugadores importantes en los equipos importantes del mundo, va a ser un indicativo de que podemos tener esa expectativa. Cuando logremos competir, cuando también se pueda conformar algunos procesos en los cuales puedas enfrentar a selecciones más importantes, también será y les compites en ese proceso, será un indicativo de que aspiras a hacer lo demás, ¿no? Y por la otra parte, pues somos lo que somos, estamos en la región que estamos, y mientras no aceptemos eso al 100%, también vamos a vivir en lo que nos gustaría. ¿A qué me refiero? A nuestra zona geográfica para enfrentarnos en eliminatorias y todo lo demás. Aquí hay una necesidad de un pueblo mexicano al otro lado de la frontera que también te demanda tener a la selección a veces y que pues, hay que complacer, pero en contraparte tienes recursos económicos mucho más altos que cualquier país de nuestras latitudes, ¿no? De Latinoamérica. Entonces también eso lo podemos aprovechar. Claro, dinero hay, pero la parte deportiva se ha complicado, ¿no? Como son la naturaleza de las competencias. Hoy tiene la Liga de las Naciones, tanto en Europa como en México. Entonces, si se hablaba de ir y salir a jugar al extranjero, pues también esos equipos ya están antes por partidos que eran amistosos, ahora son oficiales ya. Entonces, por un lado tienes una federación que recibe buen dinero, pero ya no tienes escasas oportunidades para ir y jugar en el extranjero, ¿no? Entonces hay que adaptarse. Hay que así. No es fácil. Mientras no pueda haber el cambio ese, hay que adaptarse. Yo creo que en el pasado... Pero mira, de cualquier manera, a lo mejor no tenemos ese roce como selección contra esos equipos, pero eso se podría suplir si tienes 20, 30 jugadores jugando en el alto nivel allá en Europa. Porque pues tú también puedes decir eso de otras selecciones que compiten en zonas africanas, por ejemplo, que compiten en esa zona como selección, pero pues tienen jugadores regados en Europa al por mayor. Aquí nosotros yo creo que más que tener el roce como selección al extranjero, deberíamos tener el roce de jugadores al extranjero. Y en lugar de seguir saliendo, están regresando. Entonces, también ahí yo creo que está viviendo un retroceso en esa parte de la experiencia y de la exigencia del jugador. ¿Qué crees que esté pasando ahorita? ¿Es simplemente una etapa que está sucediendo de esta forma? Pues ya tiene que competir el fútbol mexicano con otras ligas que también pagan muy buen dinero, pero que no son tan exigentes como donde podrían estar. Y también es que hay jugadores que ya están viviendo una curva descendente en su nivel, entonces también pues esa posibilidad de tener una gratificación económica más alta, pues también lo seduce, ¿no? Y no es censurable, pues a eso se dedica, ¿no? Está bien, pero sí creo yo que está ese roce individual del jugador está viniendo menos. Yayo, es un honor platicar contigo, es un placer y un honor estar contigo, porque tú también fuiste partícipe, desde mi punto de vista, del mayor logro a nivel selección nacional con la medalla de oro olímpica en Londres 2012. Quisiera que nos platicaras, bueno, además que están los títulos 2005 y 2011 sub-17, que México fue campeón del mundo, pero la medalla de oro, ¿cómo se vivió ese círculo virtuoso, como yo lo llamo? ¿Cómo se alinearon los astros para que se diera ese gran título? Tú, en este caso, como auxiliar del Flaco Tena, ahí, pero tú lo viviste, tú fuiste parte de esa delegación, de ese famoso documental donde están en la charla técnica previo al partido, que casi Tena, como vidente, dijo, y no habían pasado 30 segundos y ya Oribe Peralta había metido el primer gol. Pero cuéntanos cómo lo viviste. Y bueno, ya un poco nos estás adelantando, ¿qué hay que hacer para tener más títulos, para repetir ese Londres 2012, ¿no? Que ya un poco estás ya con el tema que me comentas de tener más jugadores en Europa, pero platícanos cómo fue eso, cómo se alinearon los astros, Yayo, porque eso no es tan común. Yo creo que fue una serie de circunstancias, empezando por la conformación de un cuerpo técnico que se entendió, ¿no? Chepo era el entrenador en jefe de la selección mayor y deslindó la responsabilidad en Tena
para hacerse cargo de la Olímpica, porque no podía hacerse cargo de las dos. Tena conforma su cuerpo técnico inmediato con Chava Reyes, y yo me encargo un poco de apoyar a los dos lados, ¿no? Entonces nos entendimos bien desde ahí, ¿verdad? No había celos, no había afanes de protagonismo, cada quien se dedicaba a lo suyo, pero siempre exigiéndonos entre nosotros, y eso fue un buen inicio. Después creo que ayudó mucho, te digo, ese primer año y medio que le fue bien a la selección mayor, que había un ambiente positivo alrededor aunque también recordarás que esa selección sufrió algunas cuestiones y cuando llega a Londres no tenía las mejores expectativas, ¿no? Porque había tenido partidos de preparación donde no había ido bien, había tenido un acto de indisciplina, y también la Copa América, esa jugada con los subs, que no se entendía tampoco. Y es indisciplina, ¿no? Sí, pero esa Copa América nadie se entendía por qué. O sea, en lugar de sacar el provecho de la experiencia que iban a adquirir sus muchachos para esa Olimpiada, no, se criticó la participación como tal, ¿no? Sin tomar en cuenta que te midías con selecciones de altísimo nivel y con un equipo más bajo. Pero bueno, y creo que la integración y poco a poco la elección también de cada uno de los jugadores para que conformaran la plantilla, porque después todo el mundo dice, pues sí, ese debería estar. Pero no fue fácil llevar a Raúl Jiménez, porque todavía Raúl Jiménez no era lo que era. O sea, elegías entre 3, 4 prospectos que competían con él y luego te das cuenta que elegías bien. Héctor Herrera tampoco era lo que es ahora. Creo que hubo muy buena elección en cuanto a los juegos, muy buena elección. Después ellos se encargaron de tener un ambiente también muy, muy bueno. Se atinó también en los 3 refuerzos mayores, creo que fue fundamental. Lo de Oribe, lo de Corona y lo de Salcido. Entonces, todo eso se fue conformando, y tu pequeña cuota de suerte y tu fortaleza para que la parte de crítica externa no hiciera más mella en el grupo que lo que tenía que hacer, aceptar cuando eran cosas que venían de provecho y desechar lo que no. Y así se fue dando, y de repente, cuando menos te lo imaginabas, estabas ahí en Wembley en una final contra Brasil, imagínate. Y que, bueno, obviamente vimos todo este documental famoso donde la charla técnica de Tena, que salgan desde un principio, ¿no?, a meter goles, y bueno, fue lo que sucedió. ¿Esa charla técnica marca o marcan algunas otras charlas que se dieron? Porque el equipo mexicano, bueno, históricamente había sido el llamerito, llegabas a una final y la perdías, como en la Copa América 93, en la Copa América 2001 en Colombia. ¿Qué fue distinto? Porque tenías enfrente a Brasil, no tenías a cualquier selección. Digo, esa charla ya no es tanto técnica ni táctica, es una arenga, ¿no? Esa famosa arenga, pues el Flaco es especialista en eso. Entonces asumió su papel con toda la naturalidad y supo transmitirla, supo llenar de emoción a todo el grupo, a todos los jugadores. Pero eso fue el colofón de toda una planeación, ¿no? Porque lo que tú puedes decir, tú vas a meter el gol porque o sea, eso es porque se había visto ciertas cosas, debilidades de ese equipo brasileño que había que combatirlas, porque anteriormente se habían trabajado ciertas cosas en cuanto al estilo de juego de la selección para aplicarlo en la cancha. Y después ya tienes que poner al jugador en su clímax emocional para que todo eso sustentado, todas esas partes tácticas y trabajadas, pues estén a la máxima potencia y el jugador las desarrolle con esa fe. O sea, no nomás decir sí estoy bien preparado, sino también decir estoy bien preparado y aparte es el partido de mi vida, aparte sé que lo puedo hacer, sea quien sea el que está enfrente, pero convencido, no ese discurso popular de sí, yo soy mejor no. Quizás si volvamos a jugar otros 10 partidos nos ganen 10, no lo sé, pero en ese momento esa arenga ayudó para que el equipo llegara en su clímax. Y que todos estaban sintonizados. Así es. Muy bien, Yayo, históricamente, ¿cuáles son los principales defectos del Tri, de la selección, desde tu punto de vista? Es que cada uno ha tenido su peculiaridad, pero una constante puede ser esos cierres de partido donde inevitablemente
aunque algunos se hayan sacado y otros no, el equipo como que llega agobiado, como que llega exhausto a ese momento, y la mente de otras selecciones que tienen más fortalezas y que son que están más preparados anímicamente para soportar las adversidades. México no las tiene y ha habido cierto temor, cierto susto en ese momento, no susto, cierta inseguridad para finalizar y cerrar bien esos partidos. Por eso, digamos, esas faltas de concentración, los 90 y tantos minutos, ¿no? Esas desatenciones, ¿crees que vienen derivados de esa inseguridad? Sí, yo creo, ¿no? Porque independientemente de que el partido o de que seas mejor o peor que el rival, o de que haya sido mejor 80, 85 minutos o 70, o de que todavía estás fuerte físicamente, esa inseguridad de decir, y si me lo sacan, y si al final, y si esto, influye. Hay selecciones o jugadores que tienen otra naturaleza que no lo piensan. Y si tú lo piensas, ahora, yo es lo que me estoy imaginando, a mí nunca me ha tocado estar en un partido de esa naturaleza, salvo en las Olimpiadas. Y mira que también cuando nos hacen ese 2-1, claro, de repente te entra ahí esa situación, ¿verdad? Sí, sí, porque aparte al final hubo todo sí, hubo una chance, así es. Pero tú ves que durante el transcurso del tiempo ha habido juegos contra Alemania, contra Holanda, que ha pasado así, ¿no? Y eso se ha hecho una constante. Pero bueno, más allá de eso, pues habrá seguramente otras cuestiones a mejorar, que yo la número uno sigo y soy insistente, la pondré, tener jugadores en el extranjero, los mejores equipos en cantidad. Cuando estemos así, hay que exigirnos llegar a los lugares que pretendemos. ¿Y qué hay que hacer para eso? Primero, para mí no sobrevalorar cuando va uno o dos jugadores, no tomarlo con más naturaleza, o sea, ya que ya pase ese tiempo de que nos asombra, o de que enaltecemos, o de que lo mandamos a lo máximo, porque ahí tenemos un jugador en Europa que más o menos le está yendo bien. Creo yo que en la medida en que seamos más exigentes para que el jugador salga y si le va bien, bueno, no tratar de llenarnos con esas actuaciones, sino siempre pensar que se puede más y pueden llegar más y equipos más importantes. En fin, tomarlo con más naturaleza la exportación, como que si fuera algo normal para México, que no siga siendo algo extraordinario cuando alguien se va y triunfa allá. No, además que el fútbol está globalizado, ¿no? Costa Rica en el 2014 todos jugaban fuera de Costa Rica, ¿no? Entonces sí, no, es algo ya muy, muy normal. Sí. Y las principales virtudes de nuestra selección históricamente, ya yo cuáles pienso que son, en este caso del futbolista mexicano. Creo que yo la resistencia, la presión, o sea, presión, digo física, la dinámica en la presión, la movilidad, creo que nuestro estilo va por ahí, tenemos esas condiciones, somos resistentes, somos perseverantes, apretamos seguido, es un equipo que técnicamente tiene su capacidad, nos falta técnica en velocidad, eso sí, creo que tenemos buena técnica, pero todavía no la hacemos, pero eso va desde las bases de los entrenamientos, no practicamos la técnica en velocidad, practicamos la técnica en jugadas y así, a un ritmo, pero no a esa velocidad. Velocidad y precisión. Van de la mano. Eso, bueno, eso me llama hablabas muy bien de Messi cuando platicamos la última vez. ¿Quién sería tu ídolo en la actualidad? ¿Quién puede hablar mal de Messi? Digo, tampoco es un descubrimiento. Bueno, Messi por ahí tampoco también le falla, ¿no? No. ¿Quién es tu ídolo en la actualidad ya para estas rápidas? Messi, velocidad y precisión, todo. Justo de lo que hablabas, ¿no? Y personalidad. A mí me gustan ese tipo de personas que no se meten en conflictos, que sí se les achaca que sean un poco pecho fríos, como dicen tus amigos argentinos, pero me gustan esos jugadores que hacen su labor, respetan al rival, respetan al compañero, nunca se cansan de otra vez ser el jugador ahí, no están presumiendo, no tratan de que sean el centro de atención, simplemente si se da, se dio, en fin, su personalidad también me gusta. Hablando, bueno, de lo que decías, que eso a lo mejor le toca mejorar más al futbolista mexicano desde el fútbol base, la técnica con velocidad, que es la técnica es la coordinación y la ejecución de movimientos con pocos recursos, ¿no? Y recordarás aquel gol de Messi al equipo africano, me parece a Nigeria en Rusia,
del pase largo, la baja y de 2 toques ya estaba en la red del balón. ¿Eso crees que hace falta trabajarlo más desde el fútbol base? Sí, Pues menos toques y más movimiento, pero más movimiento a una velocidad alta, ¿no? O sea, donde nuestros centros, nosotros estamos, por poner un ejemplo, ¿no? Que si nosotros vamos a mandar un centro, siempre volteamos, nos perfilamos y lo mandamos. Tú ves el europeo va corriendo recto y sobre la marcha va a pisar y saca su centro. Ya tendrá que estar alguien ahí para rematar. Bueno, tú recordarás el gol de México-Alemania de Chucky Lozano en Rusia, que fue una transición súper vertical y súper vertiginosa. Eso a mí se me hizo raro ver eso. Sí. ¿A eso te Pero refieres? a eso más o menos, pero también en la combinación. Aquí todavía conducimos de más, nos damos las vueltitas, mucho apoyo, en cambio, pa. O sea, una situación en la cual participan en el número de jugadores, pero todos son con toques rápidos y para adelante y al espacio. Claro. ¿Y tu ídolo de niño? ¿Quién era tu ídolo? Creo que era el Centavo Muciño. El Centavo Muciño. Sí, así son de los que me acuerdo así de chicos. Bueno, fue de Chivas y luego de Cruz Azul, ¿no? Hubo extranjeros. De Cruz Azul y luego de Chivas. Hubo extranjeros como Kempes. Él siempre tomaba los de mi posición. Había un centro delantero danés que me tocó en el 86 verlo, Preben el Jaer. Como que siempre me fijaba en mi posición. Entonces, bueno, y la verdad me tocó ver a Johan Cruyff y ese Holanda del 78 y del 82. También se me quedaron grabados. Ya yo, pregunta trillada, pero obligada. Perdón, 74 y 78. Cruyff. Ya, sí, Cruyff, ya le estaba metiendo en el 82. Una pregunta trillada, pero obligada. Copa América. Sería bueno tenerla. Sería importante para México. Creo yo que finalmente pueden hacerse esfuerzos. Lo veo más factible que la Libertadores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la Libertadores tienes que cambiar calendarios, empatar ligas, una serie de cosas, viajes, cosas por el estilo, ¿no? Y no se me hace tan sencillo la parte logística. Y aparte, una Libertadores van 2, 3 equipos mexicanos que a lo mejor tienen 2, 3 mexicanos solamente. Tampoco es que cambio una selección completa. Va. Interesante. ¿Crees que John de Luisa le esté echando ganas para ya regresarnos? Sí. Creo que es un directivo serio, positivo, con ganas de mejorar, de poner los intereses del fútbol encima de los particulares. ¿Qué gol más recuerdas que tú hayas marcado? Recuerdo sobre todo, porque eran de los primeros que metí, te digo, esos 2 que le hice a la UDG. Luego le hice 2 en esa primera temporada al Cruz Azul, que también me gustaron mucho. Uno de cabeza y otro una jugada por la banda individual, que yo hacía pocos goles de forma individual. ¿Pero con cuál te quedas de toda tu carrera? Es que no te sabría decir. Porque puede ser por la importancia o por la ejecución, ¿no? Hay diferentes maneras de valorar un gol, por la importancia o por la ejecución. Yo creo que por la importancia, pues el de la final. Pero bueno, como te digo, contra Cruz Azul, creo yo que los goles que metí fueron más de oportunismo, ¿no? De estar en el área cazando la... Pero es bueno para cazando el olfato. Pues sí, pero digo, no es esa ejecución brillante, ¿no? Claro. En cambio, una vez le metí un gol a América que recibí un juego en una Copa Pro o México 86, algo así, recibí una pelota, el defensor se me adelantó, yo me eché un paso para atrás, la recibí con el pecho y luego de tijera la metí. Creo que ese gol siempre lo recordaré, pero pues, como te digo, no soy de esas memorias brillantes, ¿no? que tenga grabadas ese tipo de situaciones. Muy bien, Yayo. Yayo, ¿y qué otros hobbies tienes? ¿Qué más hace el Yayo de la Torre en sus tiempos libres? Bueno, de un tiempo para acá lo que más me gusta hacer es andar en bicicleta, el ciclismo, leer. Me gusta mucho la lectura, sobre todo la novela histórica, soy mucho de leer novela histórica. Soy muy familiar. Ya he estado mucho tiempo fuera, solo, ahora soy muy familiar. Me
gusta salir a fin de semana, los días que puedo. Este trabajo me da esta posibilidad donde estoy ahorita. Entonces, ¿qué más poder hacer? Me gusta viajar, que lo hago ya poco. Hace tiempo lo hacía más, ahora lo hago poco. Gimnasio de vez en cuando, pero no soy tan, Te conocí en tan habitual. en una carrera, una rodada de bici de 100 kilómetros. Sí, Le pegas duro entonces a la bici. trato. ¿Sí? ¿Dónde entrenas? Sobre todo, yo aquí en Seúl. Seúl. Bueno, a veces me voy aquí de mi casa a Seúl, entonces en lo que hago de ida y de vuelta y allá le doy a los circuitos, a veces voy al autódromo, me meto a las carreras. El 5 de enero tuve mi primera carrera del año, que fue la clásica de Reyes, una capa de la Jusco, muy padre. ¿Dónde más? ¿Hacía frío? A veces voy allá para Santa Fe también. Ah, ¿te vas en bici a Santa Fe? Sí, ¿Por la que supervía? hay buenas. No, me voy a Insurgentes, Reforma y ahí subo, pero es con grupo ahí. Ah, muy bien. Es con grupo. O sea, le das Cuando voy a la también. playa, si entre semana voy 2 veces mínimo. Sí. Cuando voy a la playa me gusta mucho llevarme la bici y darle a Acapulco, Mazatlán, Manzanillo. Ya. Me gusta mucho el ciclismo en playa Muy también. padre. Sí. Pues yo le agarré el hobby le agarré ya más en forma cuando fui a Aguascalientes con Necaxa. Ah, bueno, que fue tu parte ya como directivo, Sí. no sé, ¿quieres hablar como directivo rápidamente? ¿Tienes tiempo? Pues mira, como directivo nomás te puedo decir que es otra etapa y que he tenido de todo. En 2000 Ya. llegas como directivo primero en Cruz 2007, Azul, 2009, 2007, 2009 Cruz Azul Cruz Azul. como director deportivo, ¿no? 3 finales perdidas para variar con Cruz Azul. No fuiste la excepción. Dos de Liga y una de Conca Champions. Y bueno, de ahí mi siguiente experiencia como director deportivo fue en Jaguares, muy agradable, con el profe Cruz. Salvamos al equipo del descenso entre todos, porque es labor de todos. Se salvó el equipo del descenso, se logró calificar a Copa Libertadores. Estuve un tiempo, de ahí luego ya me fui a la selección. Luego volví a ser director deportivo cuando fui a Necaxa. Un año, ¿no? Un año tuvimos un campeonato, pero perdimos la final para ascender. Fuimos campeones en un torneo y luego perdimos la final para ascender al siguiente. Pero muy buena experiencia, ahí estuve un año en Aguascalientes, una ciudad muy, muy bonita, muy tranquila. Y luego esta segunda etapa en Cruz Azul. Sí, eso sí. ¿Un año o año? Mi experiencia, 2 años. 2 años. 2 años y medio. Sí, claro. Cierto. 2 años y medio. 2 años y medio. Así es. Mucha presión, ¿no? Ya Esta segunda etapa sí hubo mucha presión porque se han ido juntando muchos factores en Cruz Azul adversos. Claro. Pero Es bueno, tema de otra plática, ¿no? Podríamos llevarnos también toda una hora hablando de algún Cruz día, Azul, algún día. y a lo mejor la siguiente ocasión, Yayo, pero bueno, y después ahora en los medios, ¿cómo te sientes ahora como Bien, analista? es otra etapa que no me disgusta y estoy disfrutándola, tanto lo que hago allá como lo que me permite hacer en otros lados. Es fútbol también, me permite y me obliga a empaparme y a documentarme y a revisar y a ver y todo mucho más de lo que lo haría si no estuviera. O sea, la verdad es que me mantiene mi mente muy actualizada y muy equilibrada en cuanto al fútbol. En fin, estoy contento. Que Pero te permite estar más familiar, como comentabas. así es. ¿Cuántos hijos tienes? Así es, 4. 4. Sí. Oh, muy bien. Así que hay tiempo. Tienes chamba. Hay tiempo, sí. Ya grande, ya la más chica tiene 18 años, mi hija. Entonces ya está, también es otra etapa. No omito mencionar, nada más quisiera finalizar preguntándote sobre tu relación, qué significa para ti en tu vida Fernando Quirarte y el Flaco Tena, que veo que has estado muy... Sí, bueno, muy Fernando pues, fue mi compañero muchas veces en muchos muchos campeonatos, ¿no? Ahora, jugando, fue mi compañero como jugador, luego como yo auxiliar de él como técnico y ahora como analista. como hermanos. Fernando es una persona muy, se brinda mucho, es muy fraterna. Siempre que estás necesitado te tiende la mano, siempre está dispuesto, tiene muy sociable él, yo no soy tan sociable, entonces él es muy sociable, en fin, hay cosas que siempre nos ha mantenido esa cercanía, ¿no? Y con Luis Fernando Tena, pues hemos sido más de fútbol, o sea, de cuando lo conocí, que fue en el 82-83, tocó que fuéramos compañeros de cuarto, yo fui su primer compañero
siempre me hace la burla porque él dice que cuando me vio y me conoció dijo, así van a ser todos los jalisquillos, me regreso. ¿Ah? Ajá, ¿por qué le hiciste? ¿Qué? No, nada, pero en las bromas. Sí, sí. Eso es lo que cuenta cuando estamos así en comidas o algo, ¿no? Pues como broma. Sí. Pero bueno, ya desde ahí he tenido una gran amistad con él. He trabajado de auxiliar con él en Jaguares y en Santos. Y siempre una comunicación, siempre comunicados, siempre comunicados. ¿Verdad? Tienen buena Sí, química sí. para trabajar. Así es. Y para colegas. comentar y para juntarnos, Para hablar de para fútbol. todo. Sí. Pues son buenos amigos también. Buenos amigos también. Muy bien, habla precisamente de, mencionaste algo que tiene fama el Guadalajara. Es cierto que los canteranos del Guadalajara le hacen la vida difícil a los que llegan de fuera. No, no difícil, pero sí cuesta trabajo porque quizá vienes tú creciendo con un grupo y de repente llegas a una categoría ya al primer equipo donde de repente vienen de otros lados y la competencia hace que de repente entren algunos celos, algunas diferencias, pero al final luego ya se acomodan todos. Pero de entrada sí a veces causa problemas. Hay que saber solucionarlo. ¿Y qué opinas, Yayo, de la situación del Pocho Guzmán? Que, en general de estos temas, ¿cuál es tu sentir? Que hay que estar bien documentados, hay que esperar el desarrollo próximo de las definiciones para que se dé el dictamen y por lo pronto yo creo que más allá de lo que pierde Chivas, Pachuca, de lo que pierde él también como jugador, pues está la persona y está esa parte en la cual pues como cualquier ser humano podemos caer o podemos tener algunos problemas y que si necesitamos ayuda, pues ojalá se brinde y él esté dispuesto a aceptarla. Pero primero en esa parte mediática y esa parte de ver qué fue lo que realmente sucedió, pues esperar antes de dar una opinión que puede ser aventurada o sin conocimiento de causa. Solamente lo sabe y solamente al final yo creo que sí va a ser importante que sea su verdad la que prevalezca, ¿no? Ya sea aceptando o rechazando, pero que al final que todo quede en esa sinceridad, ¿no? Creo que también es una cosa importante. Como bien dices, primero la persona, pero esos jugadores no se dan en maceta y es una lástima, ¿no? Bueno, para el fútbol del pero mundo, es ¿no? primero persona. Claro, primero la persona. Primero persona, así es. ¿A dónde va a llegar Chivas este torneo Clausura 2020, Yayo? ¿Cuál es tu predicción? Pues tendrá que calificar, va a ser algo obligado, ¿no? Y yo creo que lo va a conseguir. Ya depende mucho de qué lugar clasifiques para ver quién te toca. Pero ya clasificando, y para mí clasificando y quedando en los primeros 4 lugares de la clasificación, ya es un éxito esta temporada. ¿Y la selección mexicana qué le depara para Qatar? ¿Dónde ves llegando al Tata Martino con esta selección? Pues igual va a ser el mismo reto de todos los equipos, de todas las selecciones. Ese partido, el cual te catapulte a otra fase. Finalmente parece sí vamos ser a pasar de ese famoso... A mí no, me tiene también sin cuidado mucho eso, ¿no? Yo creo que Costa Rica ya lo ha hecho y sin embargo no por eso ya pasó a ser otro tipo de selección, ¿no? Sigue teniendo los mismos problemas y las mismas cuestiones. Entonces, vamos siendo prudentes con eso. ¿Te gusta el Tata? Sí, muchísimo. Yayo, gracias por el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar? Estoy muy intenso, pero pues no siempre se puede estar con una figura como tú y eso que todavía la gente del Cruz Azul va a querer una segunda etapa. Está bien. No, pues creo que solamente agradecerte por esa entrevista. Espero haya cumplido con la expectativa que tenías y pues que la conversación pueda quedar o sirva de algo para alguien o que sea dentro de lo poquito que uno pueda aportar, ¿no? Benéfico para el fútbol. Claro, Yayo, su aportación siempre será interesante para que el fútbol mexicano crezca y para difundir este hermoso deporte y gente íntegra y sana como tú. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por recibirnos aquí en tu casa. Gracias. Y bueno, vamos viendo la próxima. ¿Cómo no?